Entre tanto, vamos a nosotros continuar entrevistando a voceros del partido. Alex Paredes está esta noche con nosotros. Le queremos dar las gracias al doctor Paredes por acompañarnos. Muy buenas noches y bienvenido como siempre al programa. Sí, buenas noches, Mávila. ¿Cómo está? Muchas gracias por la gentileza. No, gracias a usted, como siempre, por el buen talante para conversar con nosotros. Parece que está difícil esto de la conformación del gabinete, señor Paredes. ¿Por qué le está costando tanto a Perú Libre hacer una convocatoria y darla a conocer abiertamente? Bueno, con tantos gabinetes que se han anunciado, ahora se complica el oficial. Yo creo que después del día sábado vamos a tener este gabinete. Ajá, el sábado es el Congreso, ¿correcto? Sí, efectivamente. El sábado es el Congreso del partido, participa Pedro Castillo como presidente electo y candidato del partido, participa también Vladimir Cerrón, y entonces se anunciaría en este Congreso del partido el nombre de los integrantes de este equipo que entendemos por el profesor Castillo que quiere que sea un equipo sumamente técnico, donde no haya intereses políticos de por medio, de acuerdo, por supuesto, a sus propias primeras palabras. Yo creo que puede haber un derrotero después del sábado, porque seguramente va a haber un requerimiento de los asistentes a dicho Congreso, en el entender que quien ha ganado las elecciones es Perú Libre. Ajá. Y creo que hay necesidad de escuchar también las opiniones y sugerencias de la militancia. De acuerdo. Eso quiere decir que entonces en este Congreso probablemente se termine por negociar cuál sería la cuota del partido en el gabinete. Yo creo que más que negociar, escuchar, ¿no? Ya. Porque creo que hay legitimidad, ¿no? Hay militancia que ha hecho campaña electoral y dentro de ellos también hay profesionales, ¿no? Y creo que es legítimo escucharlos. De acuerdo. ¿A quiénes mencionaría usted, por ejemplo, profesionales destacados que hayan participado en el plan de gobierno y que conozcan de las materias que vayan a asumir luego en los distintos ministerios? Por ejemplo, el plantel técnico de Perú Libre está conformado por quiénes o quién lo encabeza. Bueno, hay profesionales en las diversas regiones que han ayudado en este proceso de campaña electoral, ¿no? ¿Se refiere usted a los aliados de Juntos por el Perú? Estamos hablando del señor Franque o el señor Ceballos, que se vocea como próximo ministro de Salud. Dice que él en salud sí necesita las opiniones del señor Cerrón. Eso ya es un poquito decir, yo estoy aquí sentado y tengo buenas migas con el partido, así que me apunto al próximo gabinete. No, yo creo que hay personas que han entendido lo que quiere Perú Libre para el país, Ya. ¿no? Y la visión es entender que más allá de los nombres y apellidos, lo importante es desarrollar lo que haga posible la satisfacción de la población, ¿no? Y entender que las políticas de Estado tengan continuidad, sostenibilidad. Entiendo, eso lo entiendo. Lo que quisiera es descartar, por ejemplo, yo sé que no me puede confirmar hasta ahora, entiendo que es muy importante el Congreso que abre el sábado, que el partido quiere pedirle al profesor Castillo, le va a decir, nosotros somos el partido que lo ha llevado al gobierno, por lo tanto, sienten que es su derecho participar o formar parte del equipo, si entiendo bien su reflexión inicial. Pero descartemos algunas cosas. Por ejemplo, ¿con Julio Velarde se habló ya? Creo que hasta el mismo señor Velarde había señalado, hasta que no sea proclamado no va a conversar. Pero Y no han conversado, ni por teléfono. Desconozco si lo hayan hecho a través de esa vía, pero una reunión pública no ha habido, porque si no estaríamos informados. Claro, yo por eso es que le pregunto y por eso lo convocamos al programa. ¿Esto qué quiere decir? Que podría haber cambios en el BCR, en la línea de lo que usted ha señalado, de que se incorpore alguien con conocimiento técnico, pero que coincida con lo que Perú Libre quiere para el país, si le entendí bien. Yo creo que podría, es una alternativa
Total, reitero, es una cuestión de legitimidad. ¿Y qué significa legitimidad traduciendo a la conformación del gabinete? ¿Dos ministros, tres ministros, un ministerio en particular, la presidencia del Consejo de Ministros? ¿Qué significa esa legitimidad traducida a lo material, a la conformación de este equipo que tomará las riendas del país, 28 de julio? Bueno, la evidencia de legitimidad se tiene que dar cuando se toma en cuenta a personas que han sido parte de la campaña, pero obviamente que sintonicen con las cualificaciones profesionales que hagan posible lo que necesite el país. Sí, ¿no? sí. Parte de la campaña, ¿usted habla de la primera o de la segunda vuelta? ¿O de las dos? No, es de las dos. Yo creo que hay que considerar las dos, ¿no? Ok, si es las dos, entonces el señor Franque no está descartado. En algún momento se dijo, Segura va a Economía, Franque va al Midis. Esa era la volada. El señor Franque ha dicho que él no se va a pronunciar, está guardando un silencio sospechoso y si no descarta nada, quiere decir que sería una ficha segura en el equipo. Yo creo que nadie va a decir nada porque todos son respetuosos de la persona que tiene que tomar la decisión. Claro. Que en este caso sería el profesor Pedro Castillo y la persona que sea elegida como presidente del Consejo de Ministros. De acuerdo. Serán ambas personas las que tendrán que elegir a quienes van a componer o van a ser parte del gabinete ministerial. Bien, y sobre el perfil del presidente del Consejo de Ministros, por ejemplo, ya que no me puede dar nombres, y usted es muy respetuoso de la jerarquía del profesor Castillo, ¿qué perfil tendrá? Por lo menos adelántenos ese perfil. Ya nos ha dicho, el equipo estará integrado por gente con la visión que tiene Perú Libre del Perú. Ese personaje clave que va a articular el trabajo del Ejecutivo con el Parlamento, va a ser el puente. ¿Qué perfil tendrá? ¿O qué nos podría usted adelantar para no comer ansias? Acá somos periodistas y la gente está comiendo ansias. No sea malito y adelántenos un datito. Bueno, creo que la persona que tenga que asumir la presidencia del Consejo de Ministros tiene que ser claro de la realidad que estamos viviendo, de este lamentable desenlace electoral y las características o los requisitos o las aptitudes que tendría que ser es la de una persona cálida, demócrata, proactiva, sincera, que pueda buscar el acercamiento a todas las organizaciones, no solamente de la sociedad civil o de la población, sino a las organizaciones políticas. Acercarse a los organismos, a los gobiernos regionales, perdón, a los gobiernos municipales donde también hay representaciones políticas. ¿Podría venir de la cantera de los presidentes regionales, por ejemplo? Hoy lo escuchábamos al señor Castillo hablar y se refería a la descentralización, a la importancia de que Lima fuera al interior, no solamente de turismo, sino que conozca la idiosincrasia, el sentir y la necesidad del Perú en el interior de nuestro país. Podría ser una persona, se habló de Mesías Guevara, por ejemplo, pero él ha descartado ya ese rol. Bueno, ahí hay dos ideas que tú señalas, ¿no? De los 37 congresistas que llegamos de Perú Libre, 35 somos de regiones. Así que concordamos con ese diagnóstico que hace Pedro Castillo y que nos compromete a todos. En segundo lugar, dudo que pudiera ser una autoridad regional porque creo que están en la fase final del periodo de gobierno y por respeto a su población no deberían aceptar. Culminar, claro, deberían culminar su responsabilidad asumida. ¿Un congresista podría ser ministro? ¿O algún integrante de la bancada podría formar parte también del gabinete? ¿Es algo que está dentro de la línea de comportamiento o de trabajo del partido? Estamos habilitados. Yo sé, por eso le pregunto. Pero al interior
y la última reunión que hemos tenido el día de ayer y la primera con el profesor Pedro Castillo en su condición de presidente proclamado, por ahí no ha ido las conversaciones que se han desarrollado, ¿no? Interesante, le tengo que sacar a usted con cucharita de postre, con cucharita de té, con mini cuchara, la información. A ver, quería preguntarle por una información importante, porque el señor Cerrón ha presentado ahora ante el Tribunal Constitucional un recurso para anular la sentencia que le impide participar en la vida política. Usted, que es conocedor de esos procesos, ¿qué opinión tiene respecto a esto? ¿Es con miras, uno podría decirlo así, ahora que ya hay una proclamación por parte del jurado, tiene sentido creer que el señor Cerrón lo que quiere es formar parte del gobierno y hacerlo de manera activa? Esa es una interpretación que yo respeto, pero creo en términos generales, mientras las personas actúen de conformidad al Estado de Derecho y al ordenamiento jurídico, y si ven afectados sus derechos fundamentales, no solamente el doctor Vladimir Cerrón, sino cualquier ciudadano, tiene todo el derecho a ejercer la legítima defensa si se siente afectado, ¿no? Ahora, ¿Usted qué opina? si eso se hace, yo simplemente respeto y creo que todas las personas, cuando uno se ve afectado, mientras no esté al margen de la ley, no tendríamos por qué censurarlo, ¿no? Es decir, prefiere no emite opinión a favor o en contra, porque aquí lo interesante es que ya hay una sentencia judicial, pero el señor Cerrón igual insiste y está tratando de agotar todas las vías para que se levante esta restricción que tiene por el momento de participar en política activa u ocupar cargo público. Ha mencionado usted, y lo cito, el 16 de este mes ha dicho que hay temas prioritarios antes del planteamiento de una asamblea constituyente o de una nueva constitución. ¿Cuáles son para ustedes los temas prioritarios? Antes incluso que esta que es la bandera de campaña del profesor Castillo. El día de hoy, Mávila, en horas de la tarde, ha habido un evento en el local del Colegio Químico Farmacéutico con presencia de congresistas, el doctor Hernando Ceballos, del equipo de salud, y con presencia de más de 10 gobernadores regionales y asimismo autoridades del sector salud, para ver cómo se viene atendiendo, cómo se viene enfrentando este tema del COVID-19. Y ahí los gobernadores regionales han expresado sus puntos de vista y también sus pedidos. Y lo que ellos piden es ayuda, apoyo, atención, y esa es prioridad, porque querámoslo o no, el COVID sigue llevándose familia, sigue llevándose seres humanos y está causando dolor en las familias. Y esa es una prioridad, ¿no es cierto? La situación de nuestros estudiantes en educación es otra prioridad. Ahí tenemos que marcar de manera inmediata la atención a estos sectores y luego el tema de la reactivación de las pequeñas y microempresas, que inclusive empresarios han salido a decir lo mismo. Claro. ¿Esto cuánto tiempo supondría atender primero estos puntos y dejar por un momento la Asamblea Constituyente o los cambios que se quieren hacer a la Constitución? ¿Cuánto tiempo podría demandarle al gobierno atender esta agenda prioritaria que usted dice? Eso tiene que ser de manera inmediata, y también hay que mencionar, Mávila, que el último día hábil de agosto sí, se tiene que presentar el proyecto de ley de presupuesto. De presupuesto, y eso claro. Claro, y eso es responsabilidad del Poder Ejecutivo. Y ahí tiene que ya ir considerándose lo que se ha señalado durante campaña electoral para la salud, para la educación. De acuerdo, entonces el primer mes van a estar abocados definitivamente salud, educación, reactivación económica, especialmente concentrada en lo que son las microempresas, los microempresarios, antes de presentar el presupuesto, que eso va al Congreso a finales de agosto. Hernando Ceballos es ya el próximo ministro de Salud, ¿correcto? No, depende de mí, depende del profesor Pedro Castillo.
No, pero a ver, si lo entrevistan a Ceballos, Ceballos dice que él se lleva muy bien con Cerrón, que le consulta temas de salud y luego se reúne con los presidentes de las regiones, con los directores regionales para conocer cómo va el tema del COVID cuando está el equipo conformándose. Eso ya pues, ¿no? Se cae de Maduro. Ah, bueno, esa es tu interpretación, que la respeto, Mávila, pero Ya. este es un evento promovido por la congresista Kelly Portolatino, ¿no? Y lo que se ha buscado es dar a conocer lo que tiene pensado hacer Perú Libre, y la persona más entendida y calificada para poder socializar el tema salud con nuestras autoridades regionales es el doctor Hernando Ceballos, y así lo fue desde el debate técnico. Por eso mismo, usted ha dicho que serán los integrantes del gabinete, los asesores técnicos, las personas que participaron y colaboraron. No, yo no he dicho que serán, ¿no es cierto? Ha Hay dicho que hay posibilidades. cuadros interesantes, por lo menos entonces está en el bolo, pero quizá podríamos apostar, don Alex, algo a que el señor Ceballos ocupará esa cartera. Bueno, ya eso es potestad de Pedro Castillo. De acuerdo, le están dejando todo al profesor. Este sábado entonces se terminaría ya una conformación de gabinete. ¿Qué opina usted de estos nombres que han circulado? ¿Qué opina de estos nombres? ¿Le gustaría a usted, por ejemplo, tener en el Ministerio de Economía a alguien con el perfil del señor Segura? Bueno, sé que ha sido parte de un gobierno anterior, Sí. ¿no? Habría que conocer pues las calificaciones profesionales y también cómo fue ese gobierno, que sería en su carta de presentación. ¿Y usted no las conoce? Nosotros sabemos que hay cosas que no fueron, si me hablas desde el lado de que vivimos el magisterio, para nosotros no nos fue muy agradable. No. Eso le pone un punto en contra entonces a ese perfil, a ese perfil. Ministro de Educación, tampoco tienen ninguna baraja de nombres. No, todavía no, hay muchos profesionales de educación que han formado parte del equipo de educación. Las organizaciones magisteriales también han alcanzado algunos nombres, tengo entendido. Los desconozco, pero también hemos escuchado que eso han hecho, y ya tendrá que hacerse pues la evaluación correspondiente por el maestro Pedro Castillo, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Sé que no me va a soltar prenda respecto al tema del gabinete, pero ¿aceptarán esta ayuda, dado el corto tiempo de la transferencia? No ayuda, sino buena disposición, para ponerle un mejor nombre, buena disposición del gobierno del presidente Sagasti para que los distintos ministros que todavía están en funciones acompañen a los nuevos hasta que, digamos, ya empiecen a caminar solos, el tiempo que se necesita para recuperar, digamos, los días que no se ha podido invertir en la transferencia correcta del mando. Creo que no es censurable del proceso electoral. Te está dejando un corto tiempo para Por este eso. tema de la transferencia, y más aún que gran parte de la transferencia va a ser virtual. Entonces, es necesario que después de la juramentación del profesor Pedro Castillo, las autoridades, si tienen esa predisposición de ayudar a enganchar el estado en el cual se encuentra el Estado y los diversos ministerios y otras instituciones, en buena hora, ¿no? Yo creo que es parte de una responsabilidad ciudadana, cívica, cuyo beneficiario va a ser el país, no Perú Libre, ¿no? De acuerdo. Tras la conversación con el Contralor el día de hoy, ¿el profesor ha dicho algo, además de lo que dijo públicamente? No, nada. Y en el Nada fuero que yo conozca. parlamentario, ¿cómo avanzan? Porque el viernes es la juramentación, el lunes ya tenemos mesa directiva en el Congreso. ¿Cómo van las alianzas por ese lado? Ese es más su terreno. Vamos por buen camino, faltan cerrar un par de conversaciones donde también hay expectativas del otro lado, ¿no?
Eso se va a decantar entre mañana y pasado mañana, porque creemos que ya es necesario tener estructurada la mesa directiva para poder inscribirla el día domingo. Claro, el domingo la inscriben. ¿Y quién es el candidato o entre quiénes está la candidatura o la opción para presidir la mesa directiva? Bueno, nuestra aspiración legítima y justa es presidir la mesa. Nosotros hemos tomado la decisión de llegar primero al acuerdo y luego elegir a la persona que vaya a ocupar ese cargo. Primero, el llegar al acuerdo con las agrupaciones que los acompañan en esta lista que sería multipartidaria, pero ustedes van a pedir la presidencia. Así es, así es. Es lo que hemos hecho, es lo que han entendido algunos grupos, más allá del número de votos, pero todavía nos falta la parte final con dos organizaciones que faltan definir, ¿no? Bien, por ahora, ¿quiénes son los aliados y quiénes participarían apoyando esta lista hasta el momento? Podemos señalar a Somos Perú, Podemos, Juntos por el Perú, el Partido Morado. Serían las tres agrupaciones que estarían apoyando nuestra posibilidad de llegar a presidir la mesa. Acción Popular. Estamos en conversaciones con ellos y creo que no son fáciles las conversaciones porque ellos también tienen algunos criterios, ¿no? Como me parece haber escuchado que hubo quienes planteaban que ni fujimoristas ni integrantes de Perú Libre conformasen o presidieran la mesa directiva. Esa parece ser una posición que también está en medio de la discusión, ¿no? Sí, efectivamente, y nosotros hemos expresado democráticamente nuestro punto de vista porque una aseveración y un criterio de esa condición lo que está haciendo es un acto de discriminación, tanto en contra de Fuerza Popular como de nosotros. Creo que los 130 congresistas tenemos legitimidad y derecho de poder integrando la mesa directiva. Y si hablamos mucho de respeto, del Estado de Derecho, del ordenamiento jurídico, tantas veces reclamado al profesor Pedro Castillo, yo siento que un criterio de ese tipo es una contradicción. De acuerdo. Avanza País invoca a otras bancadas parlamentarias a formar una coalición para impedir la Asamblea Constituyente. ¿Qué le responde usted a los congresistas electos de Avanza País que ya están haciendo esta invocación a las nuevas fuerzas políticas del Congreso para formar esta coalición por la gobernabilidad democrática? Primero, con el objetivo de elegir una mesa directiva que defienda el equilibrio de poderes y los fueros legislativos. Bueno, yo les tendría que decir que hay que ser coherentes. Cuando uno hace campaña electoral, debe decir todo lo que va a hacer, lo que piensa hacer y lo que quiere hacer. Nosotros hemos logrado estar en conversatorios, debates y otros actos democráticos con congresistas de Avanza País y eso no decían. Ese no era el mensaje que tenían. ¿Cuál era ese mensaje? De pensar en el bienestar de la población peruana. Y respecto a la Asamblea Constituyente, ¿usted siente que hubo un viraje, un cambio de opinión de esa bancada? Claro, no expresaban opinión. Cuando nosotros manifestábamos nueva constitución, no cuestionaban. En medios de comunicación, en actos públicos, ante los ojos de la población, no cuestionaban. Y ahora sí cuestionan. Eso no es coherencia, pues. De acuerdo. Las cuentas de Perú Libre, la campaña, también ha sido motivo de titulares y de informaciones aparecidas en los medios. ¿Cómo se financió la campaña de Perú Libre? Le hago a usted la pregunta directa y le pregunto si ya se ha rendido cuentas a la OMPE. En estos momentos se están rindiendo cuentas, entiendo, la organización partidaria Perú Libre, ¿no? Todavía no la ha rendido, está en camino de rendirla.
Sí, es lo que hemos podido tomar conocimiento. Bien, y el financiamiento, que tanto se ha cuestionado, el financiamiento de la campaña, ¿de dónde provino el dinero para la campaña de Perú Libre? Muchas veces ha provenido de los aportes de los propios militantes. En el caso, por ejemplo, yo te puedo citar la forma, cómo llega Pedro Arequipa en una primera instancia y que insolventa su presencia, su desplazamiento. Fuimos los candidatos congresistas y militantes. Y ahí están las evidencias, no estuvo en un hotel 5 estrellas, porque tampoco tenemos posibilidades, y él lo supo entender, ¿no? Y a la hora de servirse un alimento se lo servía con la población, en ese sentido, de la manera más sencilla, entendiendo cuál es nuestra realidad. El señor Palacín, ¿qué papel cumplió? ¿Fue uno de los financistas de la campaña? Hablo de el padre de quien fuera candidato al Congreso. Desconozco si eso se haya dado a nivel nacional o acá en Lima, Mávila. No sabe si él financió también la campaña, si dio aportes o algo por el estilo. No, lo desconozco. No sabe, no lo sabe. ¿Y qué opinión tiene respecto a que el partido haya reunido fondos en la región para pagar la caución de Vladimir Cerrón? ¿Cómo analiza usted esa figura? Es decir, que se haya recurrido a gente que formaba parte de la administración en la región, se le haya pedido aportes para cubrir parte de los 800 y pico mil soles que debe pagar el señor Cerrón como parte del fallo en el Poder Judicial. Hasta donde yo tengo conocimiento, ¿no? Creo que ese es un acuerdo del partido. Y ¿Usted forma parte del partido? No, yo soy invitado. Usted es invitado, ok. Entonces no tiene una idea, pero digo, tiene una apreciación y un conocimiento sobre eso. ¿Es correcto esto, hacer una cosa así? Hay obligaciones que uno asume cuando es militante de un colectivo y más aún de un partido político. Ajá, pero las obligaciones terminan cuando el dirigente, el que preside ese partido político, es sentenciado por corrupción, ¿no? Entonces, en ese caso, ya la lealtad ha cruzado la línea incluso de la propia legalidad, porque lo que están haciendo es pagarle la caución por una condena por corrupción. ¿Cómo se condice eso con el comportamiento que se espera de una bancada como la de ustedes y de un gobierno en general del señor Castillo, que ha cuestionado tanto y criticado tanto y responsabilizado tanto a la corrupción en el Perú de la situación que hemos encarado y de la tragedia pospandémica? Bueno, en el tema de los aportes, para cerrar ese asunto, ya es decisión de las personas, ¿no? Son ellos los que toman la decisión de aportar. Voluntariamente, pero aquí parece que hubo directivas. Si eso ha pasado por una decisión orgánica del partido político, yo ahí no tengo nada que decir, ¿no? Eso ya es responsabilidad de la vida orgánica del partido, ¿no? Yo soy respetuoso de Como invitado a usted la nadie le pidió nunca un aporte. Si se lo hubiesen pedido, digo... Si hubiese tenido posibilidades, no tendría ningún reparo en aportar, si uno puede aportar. ¿Usted lo consideraría una buena causa? El asunto es que sigue ese caso, y como usted lo señalaba al inicio, ahora está en el tribunal. Es decir, la sentencia, si bien es cierto, se ha dado, pero el doctor Vladimir Cerrón sigue queriendo demostrar su inocencia, ¿no? ¿Y qué pasaría si el Tribunal Constitucional termina dándole la razón? ¿Cómo quedarían todas las otras acciones anteriores? ¿Cree que el tribunal le dará la razón? Y con esto termino. No, ya los 7 magistrados decidirán. Muy bien. Muchísimas gracias a Alex Paredes, vocero de Perú Libre. Gracias, señor Paredes, por habernos acompañado esta noche. Nosotros hacemos una pausa en el programa, pero regresamos con más.
Continuamos con el programa y bueno, nos acaba de decir el vocero de Perú Libre que la prioridad es la salud, la educación y la reactivación, especialmente de las microempresas. ¿Cuál es la opinión de la Sociedad Nacional de Industria? Su presidente Ricardo Márquez ha tenido una reunión con el presidente electo, Pedro Castillo. Nos acompaña el ingeniero Márquez esta noche aquí en el programa y queremos preguntarle, por supuesto, cuál es su visión y su expectativa de este nuevo gobierno que se inaugurará la próxima semana. Bienvenido. Muchas gracias. Buenas noches, Mávila. Muchas gracias por invitarme. Bueno, la verdad es que la visión que tenemos básicamente es una buena pregunta porque los empresarios en la sociedad de industrias, y no solo en la sociedad de industrias, sino en la nueva unión de gremios, me preguntan cuál es la visión del gobierno. Claro. Y por eso es que ayer fuimos a conversar con el presidente electo Pedro Castillo, pero más que nada fuimos a decirle a él que lo que está sucediendo en la parte económica, especialmente en las inversiones y en los problemas que se comienzan a tener en cuanto a generar trabajo en el mercado interno. Y le explicamos que teníamos temores de que se pierda empleo porque hay una incertidumbre en el empresariado porque no estamos viendo una visión de lo que es lo que van a hacer porque todavía no hay gabinete. Claro. Y aquí lamentablemente nos preocupa no solo los nombres, sino quién es el que va a poner la visión. Y nosotros le dijimos, permítame decirle una cosa, para nosotros los empresarios sabemos lo que está faltando en el Perú. Y lo que falta en el Perú es más trabajo. Porque, mire usted, le dije, tenemos estadística del Programa Mundial de Alimentos. Y ahí dice que en enero del 2021, el 12% de los peruanos regularmente pasé un día entero sin comer. Cosa que la verdad nos ha puesto perplejos porque en el mismo informe dice que el primer trimestre del 2021, de acuerdo a esto. Por favor, recuperemos el audio. Es muy importante la información que compartía con nosotros el ingeniero Márquez, sobre todo la gravedad de la situación económica traducida en el porcentaje de los peruanos que no tienen empleo o que han pasado días sin comer. Realmente importante. Ese es un punto prioritario en la agenda. Tenemos ya al ingeniero Márquez nuevamente, por favor. ¿Aló? Sí, ahora sí lo escuchamos. Sí, ahora sí. Continúe, por favor. Sí, podría eliminar el altavoz porque se filtra por ahí el audio, me dicen. Okay. Bien, a ver si lo asesoramos un poquito el ingeniero Márquez, pero sin duda, y yo les contaba al inicio del programa y les decía, todavía no hay gabinete, no hay. Y pinta peligroso que el gabinete vaya a decidirse el sábado en un congreso partidario. Está el ingeniero Márquez ahora sí ya conectado. Ingeniero, lo escuchamos. El primer trimestre del 2021 sí. Se ha estimado 4 millones de peruanos tuvieron inseguridad alimentaria severa. Y nosotros le vinimos a decir, para el empresariado, Ajá. Esto es un problema. Todos hablan de la Constitución, claro. Todos hablan de programas. Nosotros tenemos que decirle a usted cómo está hoy la economía y lo que vemos es que a pesar de estas cifras, la economía en términos macroeconómicos y microeconómicos, es decir, en generación de empleo, comienza a mejorar porque hay pues elementos en el mundo
que están demandando el cobre en vez de 2.50 a 4.50, y por eso es que ayer salió la mejor recaudación histórica en SUNAT de más o menos un 68% de acuerdo al 2020, y al 2021 un incremento más o menos de 29%. Y le dijimos que no era solo cuestión de dinero, sino también que hay mucho incremento de las exportaciones no tradicionales, que significa agroindustria, textiles y otros, ¿no? Y entonces que lo que veíamos es que se puede arreglar de aquí a diciembre, recuperación de empleo, y entonces bajaríamos estos índices de las personas que hoy día no comen entero, no comen, un 12% de la población. Eso es una locura, ingeniero. Pero ¿y qué decía o qué les respondió el presidente electo Pedro Castillo? ¿Cuál fue su actitud hacia este comentario que grafica con crudeza la situación y que advierte a una autoridad que está a punto de asumir? Bueno, en verdad, nosotros le explicábamos esto, y él por una u otra razón me paró y me dijo: mire, señor Márquez, yo le quiero decir una cosa. Yo me voy a quedar 5 años en el gobierno. Entonces, como que me sacó del cuadro y dije: a ver, vamos a ver. Usted me está diciendo que usted solo se va a quedar 5 años. Sí, eso le estoy diciendo. Y yo le dije: yo lo puedo decir en televisión, ¿no es cierto? Sí, dilo, no hay problema. Ok. Entonces yo seguí conversando, porque él trataba, creo que, de entender de que al advertir esto, no sé por qué me lo dijo, pero seguí diciéndole de que si ellos seguían hablando de cambiar la Constitución, va a seguir empeorando esto, porque hoy ha parado la venta en el mercado interno, la gente está pues tratando de vender sus propiedades, y eso es verdaderamente algo que es grave y que él lo tiene que saber. Claro. Entonces nosotros le dijimos: mira, si siguen hablando de esto se va a ir a 5 soles y no lo va a parar nadie. Por el tipo de cambio. Entonces eso es nuestra preocupación. Y además él me dijo: pero mira, ¿tú has escuchado mi discurso? Sí, lo tengo grabado y lo he leído. Eso yo estoy diciendo de que con esta Constitución yo he sido elegido, y con esta Constitución yo voy a respetar el Congreso. ¿Ok? Entonces, ¿usted se ratifica en eso? Sí, me ratifico en eso. Entonces, yo pues seguí hablando de los temas que están sucediendo económicamente en el país, y que se está perjudicando por esta incertidumbre de a quién pone, porque para nosotros es muy importante, como ustedes han hablado esta noche, claro, ¿no?, de quiénes son las personalidades.